Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:06 de la mañana del miércoles 10 de octubre. Patricia del Río, comenzamos un día después de un martes que fue intenso desde la mañana hasta la noche, sobre todo para ti. Sí, fue un día un poco complicado. No estuve en la mañana con ustedes por un tema de salud, pero bueno, en la tarde había que entrevistar al presidente. Por la noche te vimos entrevistando al presidente de la República sobre temas importantes, a propósito de los cuales hemos invitado a 3 congresistas de 3 bancadas diferentes. Por una parte, la señora Rosa María Bartra, de la bancada de Fuerza Popular, que es presidenta de la Comisión de Constitución, es decir, el ente parlamentario del cual procedieron las 4 reformas constitucionales que van a ser sometidas a referendo, una de las cuales, como ya sabemos, será votada con el no por el presidente de la República, tal y como reveló el día de ayer. Junto a ella tenemos al señor Juan Cheput, de la bancada oficialista de PPK, que es un activo participante en estos debates y que, hay que decirlo también, ayer se presentó ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para presentar una ponencia respecto del fiscal Chávarri, tema que fue mencionado también por el presidente de la República y sobre el cual podremos decir algo. Entre los dos, el teórico de la función bisagra que el APRA debía tener entre el oficialismo y Fuerza Popular, tal como lo formuló hace 2 años y medio, y me parece que esa bisagra anda un poco oxidada en estos últimos tiempos. Comencemos con la señora Bartra para que nos diga qué cosa es lo que hicieron y si en efecto hubo algunos temas, 3, dijo el presidente Vizcarra, que fueron introducidos indebidamente a la reforma, creando 2 cámaras en nuestro Parlamento. Buenos días, Rosa Bartra. Buenos días, Fernando. Buenos días, Patricia. Y buenos días a todo el Perú y a mis colegas. En realidad, yo creo que Javier no es una bisagra oxidada. Yo creo que está funcionando y funcionando bien. Porque es lo primero que tendría yo que destacar, que ha habido un Parlamento que ha trabajado buscando el consenso, buscando mejorar las propuestas que vinieron del Ejecutivo, en lo cual ha habido plena coincidencia, incluso por parte de los propios, no solamente de los extraños, que las propuestas vinieron con mucha deficiencia. Y hubo un Parlamento que, buscando el consenso que además ha sido destacado, están las votaciones han sido 112, 91, 92 votos a favor de las propuestas, luego de un trabajo en el cual cada artículo y en algunos casos cada párrafo fue puesto a votación y ningún párrafo ha salido sin que por lo menos 3 bancadas hayan dado su voto a favor. Así que ni contrabando, ni desnaturalización, para usar la frase o la palabra del presidente. No sé qué significa además en legislación, sobre todo en reforma constitucional, qué significa la palabra natural para que algo lo desnaturalice. Ni eso, hay que rechazarlo. Se buscó el consenso, se encontró el consenso. El proyecto de bicameralidad, de retorno a la bicameralidad, uno de los proyectos más complejos, en el cual el Ejecutivo planteó la modificación de 47 artículos de la Constitución que finalmente terminaron siendo 61 modificados, dado que ellos, supongo que por la prisa, por la mala asesoría o factores que probablemente ellos explicarán o la historia juzgará, se presentaron obviando artículos que eran importantes de ser modificados también. En la comisión se trabajó, se ha tomado las propuestas que han presentado a las bancadas, tanto en la reforma del CNM como en la reforma de financiamiento o en la reforma de la bicameralidad o de la no reelección. En todas se ha escuchado, se ha tomado, se ha debatido y luego de eso se ha aprobado. En el proyecto de bicameralidad que el presidente ahora cuestiona y presenta puntos discrepantes, también hay que decirle al presidente que está mal asesorado, está equivocado o está haciendo una lectura diferente de lo que se ha aprobado. No hay verdad en lo que él cuestiona. No es cierto ninguno de los puntos que él cuestiona. No es cierto que hay 3 temas que fueron introducidos ahí, que no tenían necesariamente que estar ahí: rechazo de la paridad, el tema de, sobre todo, de la confianza, es decir, darle al poder presidente, como la Constitución prevé, que al cabo de 2 gabinetes derrocados pueda disolver el Congreso. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Que eso haya sido introducido. No es cierto, y le explico.
El tema de la paridad viene en el artículo 90 de la Constitución, que fue un artículo que además demoró mucho tiempo para lograr el consenso de todas las fuerzas políticas. Venía allí junto con los microdistritos y los macrodistritos electorales, en una fórmula inconsulta, porque para organizar fusionando jurisdicciones hay que consultar a los que van a ser fusionados. Nunca se hizo eso, no existió un criterio ni político, ni numérico, ni de ningún tipo para fusionar. Allí, en sus distritos, que ellos definen como binominales, introducen la fórmula de la paridad. Una paridad ficticia, porque no garantiza que las mujeres, mediante esta fórmula, vayan a ingresar. Esto, como era un tema que requería un desarrollo que garantice que efectivamente haya una paridad, se dejó a ley de desarrollo. Luego de un arduo debate, junto con los micro y los macro distritos y junto con otros temas que necesitan ser desarrollados y debatidos para que la población comprenda. ¿Cuál fue la postura en ese caso, por ejemplo, de la bancada oficialista? Porque, por ejemplo, haciendo un recordaris de las discusiones, Frente Amplio tuvo una posición clarísima en todas las discusiones con respecto al caso de la paridad. Por eso no votaban a favor de los proyectos de ley o de las propuestas que no las contemplaban. Pasó con el Consejo Nacional de la Magistratura, pasó con el caso de la bicameralidad. O sea, ahí hay que reconocer que había una recurrencia en el argumento. El Frente Amplio, la bancada del congresista Marco Arana, en todos los proyectos ha votado en contra. Perdón, en todos. Pensaba en el Nuevo Perú. Ahora si me pregunta por el Nuevo Perú, ellos han tenido una posición a favor de la paridad que ha sido tanto para el CNM como para la bicameralidad. En ambos proyectos incluso plantearon equivocadamente una cuestión previa para tratar de introducir incluso al momento de la votación. Es decir, fue una causa fue una causa defendida constantemente. ¿Qué pasaba Sin embargo, sí debemos dejar claro que esta fórmula propuesta por el presidente en sus proyectos de ley no garantizaba la paridad, no la garantizaba. Eso puede ser discutible, pero el tema es a qué acuerdo se llegó. Y por eso, Patricia, es que este tema no se descarta, se deja para ley de desarrollo. Así que decir que nos han cortado la posibilidad de que las mujeres estén, por eso le decía a Fernando, con todo respeto, es falso. Tan falso es que si el presidente realmente tuviese vocación paritaria, de sus 37 viceministros, no tuviera solamente 10 mujeres, o de sus 20, o casi 20 ministros, no tuviera solamente 5, o cuando él tuvo la oportunidad, siendo dueño de un movimiento regional que él encabezó, no habría tenido una cifra ínfima de mujeres. La señora Bartra nos ha dicho en buena cuenta que ellos han hecho todo bien y que el presidente ha hecho todo mal. Tampoco así. Bueno, tampoco es lo que le quería entender, ¿eh? Tampoco así. Es más, yo quisiera aprovechar un segundo, Juan, si me permite, por favor, si me permite, Fernando, el tema, porque él ha observado 3 temas, y seguramente el tercero lo desarrollaremos con Javier, pero el tema de la declaración de intereses que él acusa, que también se ha retirado, fue a propuesta de Juan y de Gilbert. Estuvo en el proyecto de ley y se retiró, pero no se retiró injustificadamente. Yo espero que Juan ahora lo explique. Después de la pausa, Juan Cheput nos hablará y finalmente en el centro del APRA nos dará su opinión sobre las 2 posiciones. Primero vamos a una pausa. Son las 8:17, hemos escuchado el relato hecho por la congresista Rosa Bartra. Queremos conocer el punto de vista de Juan Cheput, de la bancada de PPK. Bueno, yo creo que el presidente ha tenido el gran mérito de colocar en el debate, luego de muchísimos años, tal vez 18, por la cantidad de tópicos involucrados, el tema de la reforma política, ¿no? En el Consejo Nacional de la Magistratura, en la reelección, el financiamiento de partidos y lo que es el retorno a la bicameralidad. Y hay el gran mérito del presidente Vizcarra. Y hay que reconocer, Juan, que dentro de ese gran mérito, además, una cosa que era insólita, lograr que a la ciudadanía la bicameralidad le pareciera una buena idea, ¿no? Así es. Y luego de ese mérito y ese logro, yo creo que ahora está en cuestión por las propias palabras del presidente, pero lo considero como parte del debate. La Constitución... O sea, no, para ti no es tan grave. No, ¿por qué? Y lo voy a explicar. Por favor. La Constitución te da 2 vías para modificarse, para modificar a la propia Constitución, ¿no? Las reformas constitucionales. Una es a través de la exclusividad del debate parlamentario con 2 legislaturas, ¿no? Y todo se circunscribe al Parlamento. Y la otra es la vía de la participación ciudadana.
que es la que estamos viviendo en estos momentos mediante el referéndum. Por lo tanto, ha habido un predictamen con un debate muy intenso y hay un post-debate, que es el actual, que también por las características de la participación ciudadana hay que conquistar a la opinión pública y es lo que estamos viviendo. El presidente no ha cuestionado el día de ayer los resultados y lo ha dicho en la entrevista con Patti. Él ha dicho, acá están los resultados, él no puede observarlos, pero plantea posición sobre uno de los temas. Eso tiene, es absolutamente válido, y es coherente. Lo que desconcierta es que a eso se llegó vía un consenso, no fue una imposición del Congreso y ahí estaba el Premier en representación del presidente diciendo, bueno, sí, estamos de acuerdo en cómo se plantea. Yo puedo hablar y segundo, que el 4 de octubre el presidente estaba felicitando y estaba feliz sin ninguna objeción. Entonces, tiene todo el derecho del mundo a plantear, incluso está muy bien que el Congreso pueda aprobar una ley con la que el presidente no esté de acuerdo y a pesar de eso se someta a referéndum. Mira, a mí me parece un ejercicio hasta democrático. Pero lo que no es democrático es la confusión, digamos, ¿no? Mira, empecemos por lo positivo. De acuerdo. Hubo la posición del presidente de impulsar las reformas, la posición del Congreso, encabezado por Daniel Salaverry, de decir el 4 honramos nuestro compromiso y el trabajo intenso de la Comisión de Constitución a cargo de Rosa María. Eso es lo positivo y todo el mundo trabajó al ritmo que le impuso el Parlamento. Ahora, hay algunos que critican hoy en día, sobre todo de algunos partidos, pero no se dan cuenta que desde el oficialismo tenemos la obligación de consensuar sobre la base de líneas maestras. Y esas líneas maestras eran la propia bicameralidad, el propio financiamiento de partidos con el tópico de priorizar lo público, la reforma de justicia y el último tema, el vinculado a la no reelección. Se quedó en que los detalles iban a leyes de desarrollo constitucional. Eso fue aprobado por todos los partidos y eso lo sabe el Ejecutivo y aún más. Cuando fue el propio ministro Vicente Ceballos a su primera presentación y él me pide que cierre el debate, yo planteo una posición que luego fue repetida por el oficialismo, por el Ejecutivo, que yo dije, estos proyectos no han venido escritos en piedra. Por lo tanto, pueden ser modificados como consecuencia del debate parlamentario. ¿Qué es lo que pasó? Pero ¿no? sin alterar la esencia, ¿no? Bicameralidad, no reelección. Y eso es lo que ha pasado. Ahora, es obvio que el presidente creo yo que va por el camino del tema de la paridad, la no reelección, y está contribuyendo al debate. Entonces, yo veo como natural que él tenga una posición fuerte. Los ministros pueden ser interpelados, es parte de la política. Pero en estos 2 meses es la tremenda oportunidad para los que dicen no hoy, o persistan en su posición, o los que creemos en el sí, los convenzamos que cambien de posición. Ese punto es importante, Juan, porque pasada la confusión, que es lo que va a pasar, finalmente igual la gente va a votar en el referéndum. Así es. Tiene derecho... La pregunta ayer se le hicimos y dijo que no iba a ser, a pesar de que en la mañana había tenido una posición distinta. ¿Debería mantenerse al margen de hacer una campaña por el no bicameralidad del presidente de la República? Teniendo derecho no es recomendable. O sea, nada le impide a él hacerlo, pero yo creo que él no se puede convertir en el gran elector. Porque ahí sí generaría una polarización tremenda y sobre todo podría pasar lo siguiente, él ya personalizó el no. Entonces podría ser una tremenda derrota para su propia legitimidad. Ya, hablando políticamente no le conviene. Convierte el referéndum en plebiscitario. ¿Crees que hay Entonces opción? creo que no debería ir por ese camino. Antes de escuchar a Javier, ¿crees que hay opción de que la ciudadanía siga considerando la bicameralidad una buena idea? Porque recordemos que hasta antes de que Vizcarra la propusiera, no tenía mayor aceptación. Como fue propuesta dentro de un conjunto de reformas que a la ciudadanía le parecían bien, digamos que se volvió popular la bicameralidad. ¿Se va a volver impopular otra vez? Mira, ayer conversaba yo con 2 parlamentarios, con Marisa Glave y Jorge del Castillo, y coincidíamos en que podemos salvar la bicameralidad, que sería injusto que se pierda ese avance. Votando contra el presidente. No, yo creo que el presidente puede ser convencido. Mira, el presidente es un hombre muy inteligente, es ingeniero y sabe perfectamente que se desenvuelve en el mundo de la realidad. Él puede haber planteado oposición en ese momento, pero bien puede convencerse y como él representa al Estado, pero hay un punto, Juan, se puso sobre que parece difícil el cambio de opinión, que es privarse de poderes de disolver el Congreso. Y ese parece que es el tema principal para Vizcarra. Se ha introducido algo que no forma parte de la naturaleza de la bicameralidad. Y se atribuye a usted, algunos dicen que es usted, señor Velázquez, que es quien propuso que se introdujera esta modificación del artículo constitucional. ¿Es verdad que usted y Víctor Andrés García Belaúnde promovieron
pidieron que se introduzca esta modificación de la confianza y no los fujimoristas? Primero es que yo he tenido una posición solitaria pero coherente. Yo creo que lo de la bicameralidad y los proyectos del presidente eran más que un señuelo para algo que él quería, la no reelección de los actuales congresistas. Yo creo que él tiene que ser honesto en por qué no cierra el Congreso. Su enemistad con Fuerza Popular ha terminado endilgándole un duro golpe a una institución fundamental. Si él cree que no puede gobernar con una oposición como la que hay ahora, tiene facultades constitucionales para disolverlo y en mayo o junio tiene... más rápido que la música, señor Velázquez. Te digo, no, pero te quiero decir lo siguiente, es que ¿sabes qué pasa? El tema de la declaratoria de interés, ¿ya? El tema de la declaratoria de interés, el tema de la modificación del artículo 134 de la confianza y el tema de la paridad son pretextos. Dime, hoy día yo estoy de acuerdo con la paridad y la alternancia, pero miremos los resultados, pues. ¿Qué gobernadora se ha elegido en el país? ¿Qué alcaldesa? Entonces, llevarlo a 50-50, 50-50, no resuelve el problema. Solamente son pretextos para lo que él siempre ha querido. El presidente no ha querido la bicameralidad. Porque si él ha participado y ha estado informado de todo el debate, Gilbert Violeta ha honrado todos los dictámenes finales que hemos tenido con relación al tema de la bicameralidad, consultando con el presidente. Y fíjate, y nosotros hemos sido complacientes porque como dice Juan Cheput, es facultad del Congreso, solo del Congreso y no del Poder Ejecutivo, hacer la reforma constitucional y es obligación del Congreso enviarlo a referéndum. No es un derecho del presidente, no es un derecho del poder, es un derecho de los ciudadanos. Y el propio artículo 206 de la Constitución dice que cuando por alguna circunstancia el Congreso no pueda llevar esa reforma parcial de la Constitución a un referéndum, es facultativo, puede en 2 legislaturas. Por eso es que nosotros, el día 4, cuando Daniel Salaverry, honrando la palabra, el compromiso político, porque así tenemos que ser los políticos, honrar los compromisos, a pesar de que se estaba afectando la autonomía del Congreso, ese día hemos tenido que tomar el acuerdo de no ir por la vía de la facultativa de consultarlo en una segunda votación, sino el mandato obligatorio. Inicial, puesto que usted cree que todo esto es un señuelo. Exactamente, para poder cerrar el Congreso, seguramente mira, lo que lo ha motivado a él es que usted propusiera atarle las manos respecto de su capacidad para disolver el Congreso. No. Esto ya está en el reglamento. Esto fue una propuesta impulsada desde hace meses está en el reglamento, inclusive ese artículo del reglamento está cuestionado en el Tribunal Constitucional. Sabemos. Y segundo es que todas estas reformas van a entrar en funcionamiento el 2021, supuestamente. Menos la primera, de inmediato. La del CNM. Importante. Pero te digo, me refiero a la reforma política a partir del 2021. De tal manera que no es atarle las manos. Lo que pasa ahora es que lo que se quiere es la intolerancia. De la intolerancia, estos gestos no son novedosos, ni siquiera en eso no es el ingeniero Vizcarra. En varios lugares del país como Venezuela, como Correa, siempre los que se quieren quedar en el poder se colgan de estas cosas, que es lo más popular. Comenzando como hizo Alan García con la reelección, presumiendo que hay toda una maniobra ahí. Yo siempre he creído, mira Fernando, que el presidente Vizcarra no cree en la bicameralidad. Estas reformas políticas, cuando hemos nosotros conversado, y yo lo dije en un pleno, lo dije, estamos prestándonos a un embuste, porque aquí lo único que se quiere es, como no puedo gobernar con una mayoría que me es adversa, entonces me cuelgo de esta famosa cosa. Pero a ver, si el presidente hubiera querido cerrar el Congreso, hubiera dicho en su momento que no estaba de acuerdo con las reformas que habían hecho en la ley de bicameralidad y hubiera planteado una cuestión de confianza y se hubiera ido todo al cacho. Lo cierto es que lo raro es que sí estuvo de acuerdo y después ya no estuvo de acuerdo. Sí, si él no hubiera estado de acuerdo en el momento preciso, hubiera cerrado el Congreso. No parece que fue su el día intención, que fue a RTP a anunciar su satisfacción sobre las reformas, llevaba un papelito en la mano. Antes de él anunciar su conformidad, había consultado con la comisión
que lo había apoyado en las 10 propuestas. Y le preguntaron básicamente y él dijo, mira, yo me he prevenido de toda esta información y estoy en condiciones de decir que es satisfactorio. Está todo bien. Ya. Está bien, es legítimo. Yo creo que es legítimo su derecho de decir no estoy de acuerdo con la bicameralidad. Y eso no nos Pero puede que no ha resolver. dicho eso. Yo no estoy de acuerdo con la formulación desnaturalizada No, pues, que se habría es que hecho. yo te he dicho, mira, pero te digo una cosa, Fernando, ¿sabes qué ha dicho? Que eso es No ha dicho falso. eso solamente. Y ojalá que Patricia me mienta. Él ha dicho que eso es un contrabando. Quienes votaron por ese contrabando es el primer ministro y el ministro Ceballos. Mira, si yo fuera ministro, por dignidad, por el honor modesto de mi familia, yo ya me hubiera ido. No hay justificación. Por eso te digo y anuncio que nosotros vamos a presentar una interpelación al Contra los ministro. dos congresistas Exactamente, ministros. Bueno, porque hemos sido objetos. Ahora, ¿con qué argumento dicen van a castigar a los que mienten, a los que engañan, a los altos funcionarios, si del Poder Ejecutivo dan estas señales de confusión? Mi apreciación personal y política que tengo es, esto ha sido, la famosa reforma política no era una convicción del presidente para llevar al Bicentenario una reforma institucional. Era la única forma de jalar otros tipos. Ahora tenemos un Poder Judicial mediatizado. Señor Velázquez, que cuando regresemos, Patricia, quisiera que habláramos sobre el otro gran tema, que es el de la lucha contra la corrupción, que ayer ha pasado por algunas decisiones importantes que tienen que ver con el fiscal Chávarri, titular de la acción penal. No hubo quórum y quisiera que el ponente de la denuncia constitucional nos diga, Juan Sepúlveda, ¿por qué no hubo quórum? Antes que suspendas, quiero decir que yo todo lo que he dicho en la Comisión de Constitución donde he participado activamente sobre el artículo sobre la confianza, me ratifico. No fui el que la presenté, pero sí creo que lo que dijo Víctor Andrés García Belaúnde está bien sustentado, técnica y jurídicamente. Técnica y jurídicamente. Vamos a ir a una pausa, regresamos con este debate después del corte. Y 35 minutos. Bueno, creo que ha quedado el debate planteado. Referéndum va a haber sí o sí. Claro. Sí, de todas maneras, claro. Eso no está en discusión. Por mandato de la Constitución es obligatorio. Congresista Bartana, calladita se ha quedado. ¿Va a haber sí o sí? Como lo sostuve desde que nos presionaban para presentar las reformas en un plazo determinado, siempre digo que son los hechos los que hablan. Las palabras sobran. Y cuando se habla de honrar la palabra, respetar los acuerdos, respetar las instituciones, creo que deben ser los hechos los que deben hablar. Es mentira, y me reafirmo, en que se haya desnaturalizado algún proyecto. Es falso y lo que sí existe es una falta de coherencia entre lo que se dijo en un momento y lo que se dice ahora. Lo que existe es haber deshonrado la palabra con respecto a respetar los acuerdos. Pero esa posición nada salió fuera del consenso. Ha quedado clara. Hemos estado de acuerdo todos y el presidente en 5 días cambia dramáticamente de posición. Creo que el presidente tiene mucho que explicarle, no al Congreso, tiene mucho que explicarle al país con respecto a esa sinuosidad que de pronto muestra ahora con respecto a sus propias afirmaciones. Pero anoche le explicó una Patricia del Río, particularmente argumentando 3 cosas que hay que recordar. Y las 3 cosas son falsas. El proyecto presentado no incluía que le aten las manos respecto del voto de confianza, eso cosa que ha sido hecho con la inspiración, por lo menos, del señor Velázquez Quezquén y la ejecución aparentemente de Víctor Andrés García Belaúnde, que se saque el tema de la declaración de intereses y que se saque el tema de la paridad de género. Son 3 argumentos sólidos. Y lo que él ha dicho es que si esa reforma fue hecha a la última hora del último día posible, mal podía él tener una opinión definitiva ahí. 5 días después toma posición claramente. Eso también, Fernando, es falso y no me gustaría que quede en la retina y en el oído de quien nos escucha y nos ve ahora eso. No es verdad. Se han discutido durante casi 2 meses y él ha participado activamente a través de su primer ministro y a través de su ministro de Justicia, a través de sus voceros y a través de sus parlamentarios y a través de la opinión pública que todos los días y los medios de comunicación que todos los días daban cuenta de lo que se hacía. Así que él no se ha enterado cuando se ha aprobado. Ha tenido conocimiento y posibilidad, además de hacer valer alguna posición, si es que acaso la tenía todo el tiempo. No es posible que después de aprobado, saludado, felicitado,
Esto, de pronto, 5 días después, avisado no sé por quién, Antero Flores Arauz dice que lo están asesorando veterinarios y no abogados, eso lo ha dicho él. ¿Veterinarios? Así que, ¿Porque tiene que ver con animales? Eso ha dicho Antero Flores Arauz. Pueden revisar las declaraciones que le ha dado. Pero tampoco tenemos que repetir todo lo que dice todo el mundo. Avisado por sus asesores, de pronto cambia de posición. Lo único que reclamamos es coherencia y que el presidente se ocupe realmente de aquello que es importante. La ejecución del gasto, Fernando, en este momento apenas llega al 39% y estamos a punto de terminar el año. Tenemos serios problemas de inseguridad, hay recrudecimiento del terrorismo. Avancemos en el punto. Creo que quedó clara cuál es la posición de Fuerza Popular. El presidente ha planteado la suya, el pueblo escogerá y decidirá. Y vamos, Rosa, el pueblo tiene toda la información completa. Patricia, ya se le hizo saber de un lado y de otro cuáles son las posiciones. Patricia, perdóneme, la posición no es de Fuerza Popular porque en este momento estoy acá como presidenta de la Comisión de Constitución y los consensos se han alcanzado por todas las bancadas. De acuerdo, así pero la gente tiene derecho a cambiar de opinión, aunque las razones por las que cambia de opinión no sean las que a todo el mundo le gusta. Así que esa es la posición que tomó el Congreso. Me parece que no se puede atribuir la opinión de todo el Congreso, dado que hay gente que sí apoya la posición del presidente. Los votos reflejan eso, ¿no? En 112, Patricia, 92, votaremos 91. el 9 de junio pensando en la batalla de Ayacucho que se celebra ese día, pero pensando en el futuro del país que requiere una renovación de las instituciones y acelerar en la lucha contra la corrupción. Por eso me importa mucho conocer lo que piensan ustedes. El caso del fiscal de la Nación, Chávarri, es objeto de una denuncia constitucional cuyo oponente es el señor Juan Cheput. Ayer escuchamos al abogado del señor Chávarri confundiendo aparentemente delitos con infracciones constitucionales, que es lo que le reprocha el señor Juan Cheput. Es clave este tema. 90% de los ciudadanos quieren que se vaya este señor. Fiscales en muchísimas fiscalías consideran que no es competente. Es mencionado en investigaciones fiscales como asociado a una red criminal. Hay que tomar posición sobre eso, una u otra. ¿Cómo es posible que no haya habido quórum en una reunión tan importante como la que se había programado el día de ayer? Señor Cheput, cuéntenos quién faltó, por favor. Bueno, el día de ayer no fue el ponente principal del caso Becerril, que fue el congresista César Vázquez de APP, y Gilbert Violeta en el caso de Peruanos por el Cambio, ¿no? Si hubiera ido cualquiera de los dos, hubiera habido quórum. Pues se necesitaban 7 personas para continuar y de repente hoy día ya tendríamos resultados. La importancia de la subcomisión de acusaciones constitucionales también se fundamenta en el hecho que no hay accesitarios, por eso es importante que todos asistan. Como tampoco pueden participar aquellos que no son miembros. Pueden asistir muchos congresistas que no pertenecen a la subcomisión, pero no pueden expresarse, como lo dice el reglamento. Es potestad del presidente darle o no la palabra, pero por lo general no se da. Entonces, hay 6 congresistas fujimoristas, señora Rosa Bartra, que estaban presentes, pero que se retiraron. Así es. ¿Cómo se explica eso? Eso no lo puedo explicar yo. Señora Bartra, ¿tiene alguna explicación? Sí, Fernando, en ese momento habían comisiones sesionando, incluso teníamos la Comisión de Constitución. El punto número 1 agendado, que era el tema en el cual era ponente el congresista de Alianza para el Progreso, César Vázquez, lo esperaron por más de media hora y no llegó. Fernando, y cuando estamos nosotros trabajando muchos temas, porque no se está trabajando solamente este tema ni el tema de las reformas políticas, hay muchos temas que se están trabajando en el Congreso, la gente tiene que seguir trabajando. No llegó el ponente de Alianza para el Progreso, se reportó enfermo, acá está Juan, ha estado presente en la sesión, también Javier, más de media hora después de iniciada la sesión, y que ya lo habían esperado. Escandaloso, verdaderamente, y hecho bien Daniel Salaverry en decir que esto desacredita al Congreso, al conjunto, a ustedes, y les da la baja aprobación que tiene. No sé si son conscientes de lo grave. Fíjese usted, el día de hoy está agendado esto, y el día de hoy se va a ver cuál es la falta de coherencia con respecto a luchar contra la corrupción. Ya está en agenda, o debe por lo menos agendarse pronto, el informe de la comisión que he presidido durante año y medio, la Bajato, que da cuenta de escandalosísimos hechos de corrupción por parte del Ejecutivo, miles de millones que se han robado. ¿Cuándo conoceremos su informe, señora Bartra? Espero que
sea en los próximos días. Sigo sin ¿No viene entender. diciendo Sigo eso? sin entender. Así que- ¿Por qué si faltó el señor, el ponente del tema de Cerril, no votaron el tema de Chávarri? Porque era el primer tema en la agenda. Ah, Patricia. bueno, entonces era el por primer, primera- era el Pero primer vamos, señora tema. Bartra. Escúcheme, Patricia. Entonces, si le da hepatitis al señor del primer tema y no aparece en 3 meses, como siempre Pero- si es el primer tema, nunca lo van a tocar. Pero no se reportó con hepatitis ni con otra cosa. Simplemente no se reportó. Juan, y hay un tiempo ¿se prudente de ¿estuviste espera. ahí? Yo estuve ahí, pidió licencia Y ya. por salud, mandó una foto, internado en una clínica de Cajamarca. ¿Tú en el estabas caso. listo para presentar Por tu...? supuesto, aún más ¿Estaba todo listo? se discutió el primer tema, que tenía que ver con Duberly Rodríguez, y en el debate participó Javier y yo. Y cuando se iba a ir a votación, ya no había quórum. Pero sí empezamos a discutir Javier. el siguiente tema de agenda. ¿Se podría haber trabajado el tema de Chávarri? El artículo 89 del reglamento es claro, o sea, no había necesidad. Lo que yo sé, lo quiero decir en honor a la verdad, y yo no soy objeto de ninguna presión, y disculpa que discrepe, Fernando, con lo que acaba de decir. ¿Qué cosa he dicho? Te he dicho, el señor, el 90% pide, pero lo está juzgando un parlamento que solamente tiene el respaldo del 8%. O sea, ese no es el criterio para hacer un juicio político. Segundo, yo ayer dije, oiga, ¿por qué si no está el ponente, el reglamento del Congreso no impide que continúe la diligencia? Se debió continuar con la diligencia. Segundo, es inexplicable, yo lo digo fraternalmente, yo tengo mucho aprecio por Rosa, los fujimoristas se disparan a los pies. O sea, lo que han dado una muestra es que no se ve el tema, los temas, mientras no se vea primero el tema del señor Becerril. Se dispara usted a los pies, señora Bartra. Quiero terminar diciendo, yo tengo una posición independiente, y se lo he dicho a Rosa, independiente con relación a los temas de hoy día. Hoy día voy a fundamentar y voy a actuar con apego a mi conciencia y a los conocimientos básicos que tengo de derecho, ¿no? Entonces, en función de eso estoy en condiciones de decir que el día de ayer no había razón para salirse de la sesión e impedirla y reanudarla el día de hoy. Yo quería preguntarle a la señora Rosa Bartra, y en ese caso, porque hay que pedirle coherencia a todo el mundo, ¿dónde quedó el compromiso? ¿Dónde quedó el compromiso del fujimorismo de trabajar en los temas de anticorrupción? Ustedes se han comprometido frente a toda la población. Tiene 2 congresistas con más experiencia que usted diciéndole que lo que ustedes están haciendo no era válido. Patricia, yo me reafirmo en los hechos, repito, Ay, porque señora. las palabras finalmente sobran y el día de hoy se va a ver eso. ¿Cuáles son los hechos, señora Bartra? Le cuento cuál es el hecho. Estaban todos listos que el para congresista votar. de Alianza ¿Y usted para el se fue? Progreso. Hecho número 1. Yo no pertenezco a la comisión, Patricia, así que es más, en ese momento yo estaba presidiendo la Comisión de Constitución. Y tan cierto es que Javier llegó al finalizar la sesión para poder votar. Estuve presidiendo y analizando, haciendo control político de los decretos legislativos del gobierno. Pero le parece bien lo que hizo su bancada. Decretos en los cuales además, por ejemplo, tenemos el tema de las Pero tarifas ¿le parece eléctricas, bien el lo que- gobierno propone un Señora día y Bartra, despropone el otro día. Así que Tratemos de concentrarnos en el punto. Si hay ¿Usted coherencia está de para acuerdo con lo que nosotros. hizo la bancada de Fuerza Popular? Yo no voy a juzgar eso, Patricia, porque repito, el día de hoy, luego del debate que se tenga y aplicando criterios de conciencia, de verdad, de derecho, se resolverá. Así que yo no sé por qué estamos ahorita nosotros en este debate si el tema se ve hoy día. El tema se ve hoy día y entonces juzguemos a partir de lo que se resuelve hoy día. Y sería bueno Porque que las quienes cosas presenten no se hacen licencia... como Fuerza que Popular quienes quiere, señora Rosa es que no se Bartra. trata de como Se hacen Fuerza de acuerdo- Popular quiere, de no es acuerdo verdad. a como se espera la ciudadanía y cómo se hacen las cosas en el Mira, Congreso. se suspendió y se convocó para el viernes. Y a raíz de la presión, para hoy día. Así Es que no es, es que así digo- que Bueno, no, pero es, eso hoy día. no es un tema de Pero es- capricho, pero pero eso hoy no día, nos ¿no? provoca hoy, lo vemos el viernes. No, No nos provoca hoy, porque el que faltó fue el congresista ponente. Tampoco, pues, sigamos no con esta... confundamos a la con esta- población, No, Faltó no el congresista confundamos de ponente ningún de lado. otro caso. Uno de los No tres confundamos casos. de De uno ningún de los tres lado. En todo caso, necesitamos saber si el señor Chávarri es idóneo o no para ejercer una función clave de la lucha contra la corrupción. Y esperamos que los Fernando. congresistas cumplen con su deber. Una de las cosas que demuestran de que está equivocada Rosa María es que se continuó el debate con Mario Mantilla a la cabeza en el caso de Duberly Rodríguez. Y luego iba a continuar yo, pero lamentablemente se fueron los señores de Fuerza Popular y obviamente nos quedamos Bueno. sin quórum. No, Se retoma el Tiraron debate a hoy los día. pies según la nueva contribución metafórica del señor Velázquez. No se deje disparar a los pies, señora Bartra. Hoy día vamos a resolver los temas con arreglo a El tema conciencia. está, exacto, el tema está hoy día en debate y finalmente que sea con criterios de verdad, Por supuesto con que sí. criterios que estoy segura van a ser atendidos. Totalmente objetivos. Señor ponente, Y va a ser un juicio escucharemos esta tarde la sesión de la subcomisión. Muchísimas gracias por su Gracias. presencia. Que tengan buenos días. 8:47. Pausa y regresamos a Pasión Noticias.